¿Qué pasará en el nuevo episodio de Darjeeling Glass? ¿Podrán Alan descubrir qué tipo de persona es Sedat? ¿Cómo explicarán la relación de Sedat con Kanan Alan y su familia? Después de que Alan se case con Sedat, ¿la señora Feride la dejará en paz? ¿Quién y cuándo aparecerá Mufo? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que debes acabar con el tormento de Feride en Alan, no olvides compartir nuestro video. En las últimas escenas del segundo episodio, Sedat y Alan salen juntos después de que se cortan sus palabras. Pero Feride dijo que solo permitió una hora y ató el corsé 2 veces. Nuevamente, en silencio, Alan aceptó lo que dijo su madre, Feride, y lo hizo. Pero dentro de su corsé, que estaba tan apretado, tenía dificultad para respirar y su estómago estaba profundamente oprimido. Sedat lo llevó al lugar donde tenían escapadas secretas con Kana. Alan, que se enfermó ahí, fue al baño y vomitó, mientras su madre escuchaba lo que pasaba al final del teléfono. Alan, que salió del fregadero debido a que el corsé la apretó, se sorprendió mucho por lo que vio cuando accidentalmente entró en otro lugar. Y en ese momento no pudo soportarlo más y se desmayó. Sin embargo, Alan se asombró no al ver lo que vio ahí, sino al entrar en un lugar diferente. Todavía no conocerá los secretos de Sedat. Pero a Sedat le inquietará pensar que lo comprende todo. Por ahora, Alan Sedat no se enterará de que es masoquista. Si bien Sedat tiene miedo de la posibilidad de que Alan aprenda, será atrapado en los tabloides con Kana. Rafet hará un lío y querrá pedirle a Sedat que le explique cómo hizo tal cosa. Ahora también intentarán persuadir a la familia de Alan contando la situación de otra manera. Sedat, por su parte, intentará convencer a Alan de que esto es una completa ficción y que pondrán más obstáculos en su camino. Parece que Feride no dejará su collar incluso si se casa con Alan Sedat. Seguirá sometiendo a Alan, a quien supuestamente protege, a todo tipo de presiones. Sin embargo, si Adil se da cuenta de esto, tal vez pueda prevenirlo un poco. Por otro lado, hay un personaje de Mufo en nuestra serie. Sabemos que Mufo Sedat tiene un hermano discapacitado. Deja de enfrentarte a cualquiera de la casa, Mufo ni siquiera habla. En el último episodio, Rafet abrió su puerta para Bey, pero aún no hemos visto su rostro. Es tan secreto que incluso este nombre no está incluido en la imagen promocional de nuestra serie de televisión, según un periodista Birsen Altultas. Enisar Khan interpreta al personaje de Mufo en La chica de la ventana e incluso aparecerá oficialmente en los próximos episodios. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. La noticia de que Sedat se casara con Alan cae en la agenda de los tabloides como una bomba. Alan y su familia están invitados a la lujosa granja de Koroglu para pasar el fin de semana. Estas dos familias, que se conocerán por primera vez, intentan ocultar sus oscuros secretos la una a la otra. Alan se encuentra de repente en un examen preparado por Rafet Koroglu. Alan y Sedat llevan sus anillos de palabras en una ceremonia sencilla a la que asisten las familias. La tensión de Feride, que no puede digerir a la familia Koroglu, aumenta aún más en el camino hacia el matrimonio. Un visitante inesperado del pasado llega a Feride, quien intenta mantener a Alan alejado de Sedat para proteger a Alan hasta que se case. El gran secreto que Adil y Feride habían guardado hasta ese día ha reaparecido en sus vidas como una sombra oscura. Alan es como en un cuento de hadas. Alan, quien fue invitado por Sedat a su apartamento privado, que ocultó a todos. ¿Podrá defender su amor frente a lo que ha aprendido sobre Sedat? ¿O terminará esta historia de amor antes de que comience? Para ti, el resumen de la novela de Gulseren Budaykoğlu La chica de cristal estará en la continuación de nuestro video. Si lo deseas, puedes continuar con nuestro video. Alan, quien vivió una vida lujosa a una edad temprana y luego llegó a una familia rica y bien establecida, se ve obligado a ingresar en una clínica psiquiátrica un día. Es su amante Airi, con quien vive desde hace 7 años, quien la trajo aquí. Cuando Airi le dijo a Alan que había alguien más en su vida, comenzó a decir que Alan se suicidaría pasando por una crisis con todo su mundo destruido. Alan le cuenta la historia de toda su vida a su médico en cada sesión a la que asiste. Él cuenta sobre su relación con Airi y cómo tiene miedo de que Airi lo deje. Alan, diseñador de interiores, se casa con Sedat, hijo de un rico empresario con el que trabaja en su empresa. Aunque su suegra y suegros siempre la apoyan y no hay problema con ellos, su esposo nunca muestra sus sentimientos como el amor o el cariño. Sedat, cuya mente solo es ponerse la última ropa de moda, viajar a los lugares más bellos, comprar autos de lujo, pasar el rato con sus amigos y apostar con su padre. No responde a la cercanía de Alan a él. Después de su embarazo y perder a su bebé, cae en una depresión severa y deja de trabajar por un tiempo. Mientras tanto,
pierde a su madre y a su padre. Al cabo de un tiempo, vuelve a trabajar con el apoyo de su cuñado. Airi, que trabaja en la empresa, recibe la orden de chofer y guardia. Airi ha estado pendiente de Nalanda durante mucho tiempo. Hará todo lo posible para atraparlo aprovechándose de su estado de ánimo. Nalan, que ya está hambriento de amor y atención, queda muy impresionado por Airi después de un tiempo. Pero debido a que era demasiado honesto para tener una relación así cuando estaba casado, se divorció de su esposo y comenzó una relación con Airi que duraría 7 años. Por cierto, Airi está casada y tiene 3 hijos. Como su esposa Turkam está acostumbrada a la vida en la arena del pueblo, Nalan acepta fácilmente. Nalan tampoco quiere que Airi se divorcie para que sus hijos no se queden sin un padre. Un día, le presenta a su esposa e hijos a Nalan. Turkam quiere mucho a Nalan, siempre lleva a sus hijas y va a verla. Según ella, Nalan es una mujer educada y decente, por lo que no se verá perturbado por esta relación. Cuando Nalan acude a cada sesión, su médico se da cuenta de que ha sufrido graves traumas en su infancia, además del miedo a que Airi la deje. Después de mucho tiempo, Nalan cuenta los dolores y temores de su niñez. Las personas a las que llama madre y padre son en realidad sus abuelas y abuelos, y que su madre estaba embarazada de su tío menor que vino con ellos cuando ella estaba en la escuela secundaria. Y entre lágrimas cuenta que murió mientras se daba a luz. Su abuela y su abuelo lo llevaron con ellos en las escuelas más hermosas. Vivieron una vida lujosa, pero nunca lo amaron por el dolor y la vergüenza que experimentaron, y ni siquiera pudieron acariciar su cabeza. Nalan aprendió todo esto después de su matrimonio, cuando su padre murió, y esto se sumó al dolor que experimentó. Después de todo esto, Airi, un niño campesino pobre e ignorante que entró en su vida, le brinda el amor, el cariño y el amor que nunca ha visto en su familia o esposo en toda su vida. Airi se ve a sí mismo como un hombre de amor. Según él, su corazón es tan ancho que puede amar muchas mujeres. Mientras continúa su relación con Alan, se enamora de la chica Laz que conoció un día en una taberna. Esta chica es el cierre de un rico empresario. Cuando era una adolescente, fue violada por su propio padre y luego condenada al ostracismo por la sociedad y la familia. Recibe la promesa de casarse con Airi y pone todas sus esperanzas en él, ya que será salvo de esta vida. Sin embargo, Airi está oficialmente casado y, de hecho, no quiere divorciarse de su esposa Turkam. La hija de Laz amenaza constantemente tanto a Airi como a su esposa. Airi no pudo salir de este negocio, y un día fue asesinado a puñaladas por una chica Laz en el jardín de su casa. La muerte de Airi devasta tanto a su familia como a Nalan. Con las sugerencias de su médico, Nalan lucha durante mucho tiempo por no volver a su antigua vida y pasar una nueva página en su vida. Finalmente, se entera de que su maestro en el taller de pintura al que asistió es su padre, a quien nunca conoció. Su padre le pide disculpas y desaparece dejándolo con sus preciosas obras. Nalan ahora decide comenzar una nueva vida, diciendo que detenga su antiguo destino y dolor. Cambia su estilo de vida y comienza un negocio. Ahora ha construido un muro frente a la carretera que le lleva al destino y ha entrado en una nueva carretera iluminada. Gülseren Budaykoglu, que es psiquiatra, presenta este evento que ella misma experimentó, en forma de novela, cuidando de no reconocer a las personas. En el libro de Gelin Douglas, como cada emoción que experimentamos en nuestra infancia y sentimos que experimentamos con el motivo del destino que tejemos, aparece ante nosotros en cada periodo de nuestras vidas. Añadiendo algunas historias cortas más, cuenta en un lenguaje sencillo cómo el amor cambia por completo la vida humana. Un trabajo ejemplar que puede ayudar a comprender las causas del comportamiento humano. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en la serie de televisión La Chica del Cristal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.